A ver, os presento. Antes de nada, ¿quién está aquí en el canal? ¿Quién está justo aquí a mi lado? Pues está Irene García. Buenas, Irene, ¿qué tal? Un placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, me han pasado la chuleta. Dije que me iba a aprender la movida, pero he tenido tanto curro que se me había olvidado. Entonces, pues bueno, más o menos. A ver, os cuento. Cosas. Primero, antes de nada, Irene es una, bueno, pues es una chica que conocí hace ya unos 2 añitos, ¿no? Yo creo, más o menos. Y bueno, trabaja en una escuela, que es la escuela de ID Bootcamps. Y bueno, pues es un poco, lo que estamos haciendo aquí es un poco charlar y sobre reclutamiento y aparte desarrollo web. Ya que muchas veces se dan varios casos, ¿no? De temas de, oye, Edu, ¿y cómo va a ser la primera entrevista? Y me van a hacer preguntas trampa, ¿cómo, en qué se fija un recruiter o una recruiter, ¿no? ¿O qué miran en el currículum? Bueno, pues todo eso vamos a intentar, y vamos a decir intentar siempre que lo sepamos, intentar resolverlo, ¿vale? Es un poco la cosa. Entonces, claro, antes de nada, pues estaréis diciendo, bueno, Edu, esto está muy bien, pero a ver, ¿pero quién es Irene? Vale, pues os cuento. Ella puede hacerse su presentación también, Bueno, no, como pero quieras. voy a contar un poco. O sea, poca broma, porque Irene tiene ¿cuántos años de experiencia ya en IT y en recursos humanos? Pues desde que salí de la universidad. O sea, hace muy poquitos años. Ya está Educan Hashtag canceladísimo. Vale, bueno, pues eso, pues tiene ya unos cuantos años de experiencia y básicamente en su trabajo, en su día a día, sobre todo en IDE Bootcamps, lo que intenta tratar sobre todo es de asesorar y de intentar ayudar, sobre todo cuando los alumnos, corrígeme si mal no me equivoco, ¿no? Pero cuando los alumnos terminan el bootcamp y bueno, o están terminando el bootcamp y tú los vas preparando un poco para esa primera entrevista, ¿no? Sí, es formarles, igual que vosotros cuando sois profesores, les formáis con la parte de desarrollo, yo el cómo va a ser el proceso de selección y también un poco el entorno de la empresa. Claro. Pues el que la gente vea cuando llegas a un sitio que eres productivo y que eres muy eficaz, vamos. Y que eres eficaz. Entonces, claro, cuando te contacté contigo, esto ya lo hablamos en su día, pero cuando hablamos fue un poco el rollo de decir, a ver, es que hay como muchas veces, suele pasar mucho y claro, para ti es como tu día a día, ¿no? Pero me parece que hablar de esto está muy bien porque hablar de qué ocurre cuando alguien está estudiando a nivel de, vamos a hablar sobre todo de desarrollo web, pero al fin y al cabo muchas de las cosas que vayamos a hablar entiendo que se podrán como aplicar seguramente a más campos, no solo exclusivamente a desarrollo web. Sí. Entonces, buenas, Dauge, ¿qué tal? Estamos hablando de reclutamiento y desarrollo web. Ahí lo llevas. Entonces, la idea es, pues eso, es un poco hacer como el principio, ¿no? Entonces, quiero tocar como varios temas. Por ejemplo, quiero tocar algún temita como LinkedIn, algún tema como, pues, por ejemplo, el tema del currículum, ¿no? De Ujú. no tanto qué pongo en el currículum, sino más, pues, en qué te puedes llegar a fijar cuando tú recibes un currículum o qué ocurre cuando una empresa tiene varios currículums, como decide a lo mejor, o qué posibilidades hay, ¿no? De que me elija a mí y no elija a otra persona. Pues al final entran, pues tal vez el tipo de persona muchas veces, si las tecnologías después afectan, o por ejemplo, en una oferta de trabajo te ponen que tienes que saber Angular, React, no de Mongo, te lo explican todo, ¿no? Entonces es como, ¿realmente tengo que saber todo eso? ¿O no tengo por qué saberlo todo? Es decir, son cositas interesantes que yo creo que... Cuenta, cuenta. Sí. No, no, a ver, podemos tratar, si quieres que te conteste la última pregunta Ujú. de el por qué ponen tantas tecnologías en las ofertas de trabajo, eso es muy sencillo, ¿vale? Y es porque no te están poniendo un rol. Normalmente te están poniendo todo el proyecto o incluso varios proyectos. ¿Por qué? Porque la gente de selección no siempre, cada vez más, pero no siempre sabe de tecnologías y son palabras que el manager de turno le va soltando. Entonces, si alguien de mi departamento necesita un programador, yo voy y le pregunto, oye, ¿qué necesitas que tenga la persona nueva? Y el manager no me cuenta un rol, normalmente te cuentan, pues estamos haciendo esto y esto y esto otro y esto otro y esto otro, y yo apunto.
Entonces, claro, al final son varios proyectos, son varias tecnologías, yo apunto todo, pues Monkey see, Monkey do, y es lo que Y publico. es lo que publicas. Entonces, es cuestión de esto es más el proyecto, lo que estáis viendo. Es que, por ejemplo, fíjate, algo que suele ocurrir mucho, que yo le suelo comentar mucho a los alumnos, ¿no? Es, claro, Edu, pero es que he visto una oferta que donde me aparece que tengo que saber React, que tengo que saber Angular, que tengo que saber Vue, y es como, ¿no? Y es como, a ver, primero, antes de nada, si estás estudiando, vamos a definir primero, ¿no? Que vamos a hablar con una persona que está estudiando en una Ujú. escuela, en un máster o un bootcamp, es decir, tiene un temario en un lugar físico, etcétera, etcétera, o en un lugar online, que también podría ser, ¿no? Pero vamos a decir que está con un temario. Al final, muchas veces, yo lo que siempre digo es, uno, si tú estás estudiando, por ejemplo, Angular o estás estudiando React, al final si sabes uno de ellos, muchas veces a una empresa no le suele, y corrígeme, ¿no? Y es un poco la cosa, ¿no? Pero no le suele importar tanto que no conozcas el otro, porque, bueno, si ya conoces uno y tienen algún proyecto, puedes entrar por ahí, pero aparte también, si ya conoces uno, es como resulta más fácil también a nivel técnico de tal saltar a otro. Puede ser. Sí, por supuesto. O sea, una de las cosas que pasa es, nosotros pedimos a lo mejor tres frameworks para la parte del frontend y nos da igual cuál. Y pedimos los tres, pues porque a lo mejor tampoco está definido en el proyecto, que también puede ser. A lo mejor depende de la persona que entre, cogemos Angular, cogemos React o cogemos Vue. Eso es. Y que luego aparte a una persona junior, obviamente, no se le puede exigir mucho más. Tendrá que ir poco a poco. A lo mejor empieza con Angular y luego al año empieza con Vue, pero que tampoco hay que asustarse. Y si solo sabe Angular y la empresa sabe en React, pues lo Pues aprendes, ya que está. no va a ser un problema. Claro. Que si te cuando contratan a alguien así es porque, pues oye, que lo aprenda y ya está. No Es pasa que nada. Lo pueden aplicar, vamos. se puede aplicar sin Se problema, puede ¿no? aplicar, No sí se está aplica. no estoy mintiendo, porque este es un miedo bastante. Ay, es que estoy mintiendo si no sé uno de ellos. No, no pasa nada. Bueno, más que el miedo es, yo lo que me he dado cuenta con los alumnos es que, y con la gente en general, que se autodescarta de los procesos de selección. Se creen que tiene que cumplir el 100% de un proceso y es totalmente mentira, sobre todo en el sector IT, ¿vale? Porque lo que la gente publica, además se dice mucho en selecciones, como una carta a los Reyes Magos, Ujú. de yo quiero que lo tengas todo, que tengas experiencia y que cobres poco y que hables inglés. Y si sabes alemán, pues mira, también mejor. ¿Vale? Y eso es lo que yo te pido. Pero una cosa es lo que yo pido y otra cosa es lo que hay en el mercado. Claro. Gente, por ejemplo, que esté entre 20 y 25 van a ser juniors. No va a haber una persona mid o senior que vaya a cobrar eso. Entonces, eso también un poco lo que también la gente tiene que saber cuando sale de una formación. El, que el mercado te va a pedir todo lo que pueda, pero es que en el mercado no hay. Eso es. No lo hay. Y ellos son los juniors. Entonces, pueden aplicar perfectamente, si hay tres frameworks, pueden aplicar perfectamente si cumplen el 40% de los requisitos y no están engañando. Eso Que es. les quite otra persona, pero no ellos. Que no se autodescarten. Ujú. Porque además, porque yo creo que también eso es un poco el problema, ¿no? Que dice, claro, es que yo, por ejemplo, este es un clásico, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi portfolio, claro, tengo algo de Angular, pero no lo tengo de React porque no lo he terminado de ver. Entonces, al final hay que tener en cuenta que, bueno, a ver, que si sabes un framework, a ver, el salto a otro ya es importante. El salto gordo, que es aprender uno, ya lo has hecho, ¿no? Después saltar a otro no es para tanto. Pero claro, hablando sobre este, ¿no? Este autodescarte, una herramienta que normalmente suelen tener muchas veces los alumnos y después, no solo alumnos, sino ya, vamos a suponer, también estamos hablando, ¿no? De alguien que esté estudiando por su cuenta. Alguien ha querido ser, yo decido ser autodidacta, quiero estudiar por mi cuenta, está espectacular, está bien. Am, para ambos tipos, ¿no? De personas que están estudiando, para ambos tipos de alumno, el portfolio es una manera de, vamos a decir, de desmarcarse, ¿no? Entre comillas. Entonces, la primera pregunta ¿es obligatorio un portfolio? Es altamente recomendable, ¿vale? Porque cuando no tienes experiencia y sales de una formación, da igual que haya sido escuela o haya sido por tu cuenta, lo más importante es que tú puedas validar el trabajo y lo que tú sabes. Entonces, los proyectos o un portfolio te puede servir, no tanto a lo mejor para la parte de recursos humanos, que no lo van a mirar, pero sí para la parte técnica, para que tú puedas contar absolutamente todo lo que sabes en base a un proyecto porque, o varios proyectos, porque así es como se habla en las empresas. Yo te cuento lo que sé mediante cosas que he hecho. Entonces es adaptarte al lenguaje de las empresas para que la gente entienda todo lo que tú sabes hacer. Claro, y si no lo tengo en el portfolio,
Puede que haya algo que no tenga en el portfolio, pero tengo que decir, yo sé HTML. Ahora, después entraremos a eso. Yo sé Sí, un 75% barrita naranja en el currículum de sí. HTML. Esa barrita naranja, en verdad, ya lo hablaremos más tarde, ¿no? Cuando hablemos de currículum, pero no va a importar tanto. Es decir, lo más importante sobre todo es los trabajos, tu trabajo o los trabajos que puedas llegar a tener. A ver, es el saber contar lo que haces en base a proyectos. Ujú, Puedes tenerlo en el currículum, puedes tenerlo en el GitHub o puedes no tenerlo. Pero si ujú. alguien te pregunta, que tú lo sepas contar en base a proyectos. Porque a mí que me pongas HTML en el currículum está vacío. Porque me lo puedes poner en tu apartado de skills, tecnologías, todo lo que sabes. Vale, y lo voy a mirar, ¿eh? O sea, voy a mirar que esté ahí. Pero voy a intentar que esté antes en experiencia. Y si no lo veo en experiencia, voy a ese apartado. Y claro, si luego me preguntan, ¿pero esta persona sabe HTML? Digo, no lo sé, lo tiene puesto aquí, pero no veo ningún proyecto donde lo haya usado. Ujú. Y el proyecto pueden ser prácticas, que no pasa nada, pero que esté. Claro, yo por ejemplo con el tema de las prácticas, yo siempre digo que, por ejemplo, si no tienes nada, pon prácticas. Pero lo que intento siempre hacer, por ejemplo con mis alumnos, es intentar tener prácticas diferentes. Por ejemplo, Sí, yo siempre pongo una, en el curso de HTML, ¿no? Siempre hago la página web de Pixar, es como la primera página, en la primera semana, suave. Claro, si tú pones la página web de Pixar, hay alumnos míos de hace 10 años que han hecho también la página web de Pixar. sí, eso Vale, también se lo recomiendo a todos y hay un gran problema porque la gente no lo hace. vale. Y creo que nosotros hacemos una hamburguesería, no una pizza, y todos los alumnos te ponen página web de hamburguesería. A ver, que no te cuesta nada cambiarlo y hacer una peluquería, que el concepto es el mismo y la gran diferencia que vas a marcar frente a otros pues va a ser alta. Va a ser Pero alta. pues, ese concepto les cuesta mucho, pero porque les cuesta entender e interiorizar que esos proyectos los pueden contar. Entonces, no le dan la importancia suficiente como para cambiarles el nombre o Ujú. modificarlo. Vale, y aquí estamos hablando de contar, pero ¿qué es contar el proyecto? Ayúdame a eso. ¿Qué es el contar el proyecto? ¿Qué significa? Eh, claro, ahí lo que tienes que tener en cuenta es quién va a ser tu interlocutor, Ujú, ¿vale? Si la primera persona a la que se lo vas a contar, que normalmente es la de recursos humanos, ahí lo que yo recomiendo es, primero cuenta qué hace, es decir, es una página web, que es una pizzería en la que puedes pedir, o sea, un poco la funcionalidad. ujú, Si le fueses a decir a un amigo tuyo que usara la página web, ¿qué le dirías? ¿Vale? Una vez que has contado eso, cuentas con qué lo has hecho, ¿vale? Porque así la persona que tenemos delante, que no tiene ni idea de tecnología, o a lo mejor un poco, primero entiende el concepto general y después le desglosas con las tecnologías, ujú. ¿vale? Para hacer la parte de frontend he utilizado esto, y estas versiones. Luego la parte de backend la he hecho con JavaScript, hay una base de datos que es MongoDB, que tiene una API REST y cuentas un poco, y para el logueo, para la base de datos, cuentas un poco lo que hace, ¿vale? Ujú. Primero a nivel que cualquier persona lo entiende y después haces lo mismo, A pero con nivel las tecnologías. técnico. Eso es. Sí. Eso sí es la persona de recursos humanos. A alguien que es totalmente técnico le cuentas las tecnologías Y y los problemas punto. que ha tenido, ¿sabes? En plan, yo he utilizado Angular porque intenté utilizar React o porque tú utilizas esa base de datos porque intenté utilizar esta otra y no Y pude, no funcionaba, y ya está. Claro. no tiraba, ¿vale? A nivel técnico siempre es mejor ir al grano, porque Vale. además las personas suelen tener menos tiempo para las entrevistas y lo agradecen. De hecho, eso quiero hablarlo después, cuando pasemos un poco, yo creo que como a la parte más de LinkedIn, ¿no? Que es que, qué pasa, qué tienes que hacer cuando un recruiter o una recruiter no te contacta. Pero después llegaremos a eso. Pero claro, hemos hablado primero del tema de la oferta de trabajo, ¿no? De qué ocurre, por qué ponen tantas tecnologías muchas veces, que no hay que decir que no, ¿no? Automáticamente, no te tienes que autodescartar. Y que una herramienta bastante útil suele ser el portfolio, donde, pues, es altamente recomendable, no es obligatorio, pero hombre, obviamente, si una empresa tiene, pues, bastante, si tiene a lo mejor 10 candidatos, pues si de los 10, 9 tienen portfolio y tú no, seguramente el tuyo vaya para afuera más rápido, entiendo. Sí, Y aparte, hay otra cosa que suele dar también como un poco de miedo en la parte de autodescartarse, que es el tema de la edad. Es decir, esto creo que es un tema como muy sensible. Yo he tenido alumnos de 40 años, de hecho los he tenido hasta hace recientemente, han entrado a trabajar, no han tenido problemas y claro, pero estoy hablando también de la experiencia que yo he tenido. Entonces,
en términos generales, la edad habitual de, por ejemplo, 30, 30 y largo, 40, ¿tiende a ser un problema en las empresas o no tanto? Pregunto. No, no, ¿vale? Tenemos que tener varias cosas en cuenta y es que, bueno, en España la población cada vez es más joven, o Ujú, sea, obviamente la demografía pues tiende para, o sea, más vieja, perdón, tiende para allá, y que se está luchando mucho, hay muchas campañas de que la gente mayor de 45 y mayor de 55 también vale. Y hay un montón de empresas que también están haciendo campañas de reskilling, ¿vale? A lo mejor personas que se han quedado un poco más anticuadas, el volverlas a formar. Entonces, no es ningún problema, ujú. ¿vale? Lo que yo sí que me he encontrado es que más que problema de las empresas es problema de las personas. El que ellos se creen que les van a descartar por la edad y al final es la profecía autocumplida. Si para ti el problema, o sea, si para ti la edad es un problema, acabará siendo un problema. Acabará siendo un problema. Si no lo es, no lo es. Y te lo digo porque me he encontrado con gente de 40, 45, 50 años diciendo, es que no me van a querer porque soy muy mayor, pero es que me he encontrado gente con 20 años que me dicen, es que Es no que me no van me va a a querer querer. porque no tengo experiencia. O porque soy ¿Vale? muy joven. O porque soy muy A joven. mí se Pero es me que el de entiende. 30 también me lo pregunta, ¿eh? O Correcto. sea, No, no, sí, sí. Y de hecho, es que esta pregunta viene a raíz de. Primero, he tenido muchas preguntas sobre esto y he hablado, he debatido mucho, ¿no? Con muchos alumnos sobre esta parte. Suelen ser, de hecho, normalmente alumnos que no están. Quien me lo pregunta sobre los 30 es decir, claro, pero es que a partir de los 30 ya no te pillan tantas empresas. Y es como, los 30 es una edad maravillosa. Primero, porque yo estoy ahí en ese rango, pero aparte después, las empresas, por supuesto, sí que te siguen contactando, sí que te siguen pillando. Y cuando he tenido alumnos de 40, no tenían tanto ese miedo, pero sí que es verdad que alguno en concreto sí que me ha podido llegar y me ha dicho, es que noto que tal, y es como, no, lo que tú échalo, si sabes programar vas a estar dentro, no hay sí. ninguna diferencia. De hecho, posiblemente, y corrígeme si me equivoco, pero el tener 40 años, haber trabajado a lo mejor antes en otro departamento, aunque tú te hayas cambiado después, eso al final también está contando un poco más sobre tu experiencia, la forma que puedas tener de trabajar, ¿no? Claro, a ver, la cosa es que la gente que tenga 30, 40 o 50 años, aunque sean juniors en programación, no son juniors en la vida. Y al final tú adquieres unas soft skills a lo largo de tu experiencia y Ujú. una manera de comportarte, una manera de resolver problemas, de resolver conflictos, que eso se queda ahí y eso también se paga, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que tiene que... Yo lo que les digo, ¿vale? Ujú. A las personas sobre todo que, pues eso, que están preocupadas por la edad, y es que ellos lo que tienen que vender es su capacidad senior para trabajar, pero que a la vez, dentro de programación, son juniors. Entonces, la empresa les puede moldear y van a aprender mucho más rápido. Es Claro. decir, va a aprender igual de rápido que un junior, pero no va a cometer los mismos errores. Porque seguramente hay algún error que ya haya, aunque no sea con ese lenguaje o con ese idioma o con ese framework, No, los no, errores al es que final no son tiene que ser ni parecidos. siquiera de programación, es aunque sea en saber estar, Ya. en el hecho de si yo falto, sé que te tengo que tener un justificante, Mm. sé que tengo que cumplir mis horarios, sé lo que tengo, sé cómo trabajar, Ujú. ¿vale? Como concepto. Entonces eso a la empresa le viene bien. Claro. Y eso es algo que de hecho se valora bastante muchas veces. Porque o sea, vamos, yo por ejemplo, en las empresas muchas veces, en alguna agencia de publi de las cuales he estado, cuando han tenido que contratar a gente, y yo a lo mejor hacía la parte técnica, ¿no? De, venga, hay que hacer entrevistas. Bueno, pues había una compañera que era la que hacía la primera entrevista y yo era el que hacía la entrevista técnica. Y después en la decisión final era como de, pues mira, este chaval tiene 21 años, pero la actitud que ha tenido, con la cual ha venido, no me ha terminado de convencer. Y en Mm. cambio, este hombre, que tiene 40 y tal, pues sí que ha funcionado. Estoy diciendo las edades, pero ojo, porque en la reunión no decíamos las edades, decíamos, esta persona, José y Paco, pues José me ha dado sensación de no tener tanto saber estar, en cambio Paco sí. Es decir, Y, detalle a ver, al importante. final está bien que digas eso porque al final con los procesos de selección pasa una cosa, que no hay candidatos perfectos y muchas veces al final es un feeling que tienes o tú como candidato con la empresa o Ujú. como entrevistado con el candidato. Entonces al final es algo holístico. No es que tiene la experiencia, tiene las tecnologías y tiene la actitud. Es que a veces con que se tenga la actitud basta. O a veces con que se tenga las tecnologías. Lo que sí que he dicho que las empresas con los procesos de selección
han cambiado bastante, sobre todo en IT, ¿vale? Porque yo estoy Ujú. más especializada en IT. Y al final lo que vemos es, hay mucha rotación, Sí, hay muchísima rotación en las empresas. Un programador dura 1 año, 2 años en cada una de ellas y cuesta mucho reemplazarlo, ¿vale? Entonces, se busca sobre todo en los juniors, ¿vale? Para que la gente sepa el compromiso y la actitud de quedarse. Porque si yo voy a invertir en ti, no me importa, pero que te quedes un tiempo, claro. ¿sabes? Entonces, con los años pasados, o sea, cuando eres senior pero junior, es decir, con gente de 40 a 50 años, es exactamente lo mismo. Yo lo que necesito es una persona que se quede tiempo. Y tú como persona que tiene 40 o 50 años también quieres eso, porque estás agobiado con la edad y no quieres o no crees que puedas estar cada 2 años cambiando de empresa. Entonces, la gente de 40 a 50 años tiene cabida en las empresas, se sabe, y es un poco porque el concepto también ha cambiado. Claro. Pero tienes que ser tú como candidato también el que sepa El utilizarlo, que sepa ¿sabes? utilizarlo. Y hay una cosa muy curiosa, pasando ya del tema de la edad, que estamos diciendo todo el tiempo, pero suele ser una duda bastante habitual. ¿Cómo sé si soy junior o senior? A ver, yo te digo, ¿vale? Dale, Si te haces esa pregunta, normalmente eres junior. correcto. A pesar de, un programador siempre está aprendiendo, siempre, ¿vale? Y además, cuanto más sabes, mayor es el marrón que te comes y Correcto, más difícil es. O sea, esto correcto. va así. Pero yo por lo que veo de la gente es, eres junior cuando tú no tienes a quién pasarle tareas. Te las están pasando a ti, que normalmente es lo que el senior no quiere hacer. Toma, o lo fácil. Una vez que tú tienes a alguien por debajo de ti al que puedas pasar tareas, significa que has subido de nivel. Que ha subido No el sé si nivel. es senior, ¿vale? Pero has subido un peldaño porque tienes a alguien que sabe menos que tú al que tú le pasas tareas. Ujú. No sé, porque aquí quizá tú, como programador, Claro, a ver, yo aquí en mi experiencia, en términos generales, y porque ahora te voy a preguntar cómo, o sea, cuando alguien recibe un currículum o alguien mira un LinkedIn o alguien revisa X, ¿no? Al final, ¿cómo decides que es junior o senior? Porque que lo ponga en el título no significa que lo seas, todo se ha dicho. a ver, yo a los alumnos les digo que no se lo pongan, lo primero. No te vendas tan fácil. O sea, si ven la fecha van a saber que eres junior. No hace Correcto. falta que te pongas programador junior. Entonces, realmente miramos la fecha. Dependiendo un poco de la empresa, te pueden decir que menos de 2 años es junior, ¿vale? Pero hay Ujú. empresas también que ya con 1 año de experiencia ya pasas a la siguiente fase. Es que no es de junior a senior, ¿eh? Hay un periodo medio que ese es el que es difícil realmente de definir. Correcto. Porque igual, si tú has estado 1 año completo, ¿vale? 1 año natural En en un un trabajo, en empleo, una empresa, sí. claro, ahí te pueden pasar dos cosas, que hayas estado en un sitio en el que hayas hecho muchísimo, muchísimo, y hayas aprendido muchísimo, o que hayas hecho muy poco, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces es hasta 2 años junior. Correcto. Pero vamos a mirar, han sido 2 años completos, 1 año completo, o ha sido saltando de empresa en empresa. Como esos 2 años hayan sido saltando, vas a seguir siendo junior. Vas a seguir siendo. Es que yo siempre lo defino como en las siguientes categorías, ¿no? Primero está la categoría de prácticas, ¿no? Pues vas a ser becario, vas a ser becaria y esta es la mejor parte de trabajar porque aquí no tienes en principio responsabilidad. Tendrás mucho miedo, poca responsabilidad, cero, no la responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos que normalmente, pues puedes estar de prácticas en una empresa, ¿no? Pues depende del tipo de empresa, pero algunas veces son 3 meses, otras veces son 6. Si alguna larga ya mucho, puede estar hasta 12, si mal no me equivoco, creo que es. Creo, es que como O ha lo cambiado la ley hace redujeron. poquito, no Claro, a lo sabía qué mejor han decir. cambiado, ¿no? En principio, vamos a decir que lo habitual, yo lo que he visto, de 3 a 6, suele ser como lo más habitual Sí, creo que que he sí que visto. puede llegar al año, pero también te digo una cosa, que la Ujú. gente en este sector está a poco tiempo de prácticas. Es efectivamente, que muchas veces se piensa, ay, voy a estar de prácticas. No, si, ¿No? si cuajas bien en la empresa, te contratan instantáneamente y ya está. Entonces, el primer nivel es ese nivel de prácticas, ¿no? Es decir, tú vas a entrar en una empresa y esto es súper importante, porque muchas veces, y esto va para todos los desarrolladores y desarrolladoras que me estoy viendo ahora mismo, lo importante muchas veces en una empresa cuando tú entras no es programar, es decir, dónde está el botón es lo menos importante. Lo realmente interesante es, o en este caso va a ser, cómo te mueves tú dentro de de la empresa. Si eres capaz de sacarte las papas o no cuando hay algún pequeño brownie.
no es si no preguntas, que preguntar está bien, porque de hecho por eso estás de práctica, pero normalmente digamos que la persona que entra de práctica suele tener como mucho más miedo en términos generales a cuánto tiempo voy a tardar en hacer esta web, cómo se hace este efecto tan concreto. Y realmente lo que vas a empezar es a aprender cómo se trabaja en una empresa, a quién le tienes que decir que ya has hecho el trabajo, quién te lo va a revisar, quién te envía la información, a quién se la tienes que enviar. Y entonces, yo lo que siempre digo es, vamos a decir que el becario, quien esté de beca, no juega, ¿vale? No entra en el juego. Junior. Normalmente un junior, digamos que es, como bien dices, ¿no? Es un poco al que le pasan trabajos, pero sobre todo no te van a exigir una responsabilidad excesivamente grande. Sueles hacer piezas más pequeñas, ya sea una landing page o varias landing page para que vayas cogiendo recorrido. Depende también de cómo tú te gestiones de forma interna en la empresa, no solo de lo que sepas programar, sino de cómo te gestiones. Muchas veces tú entras a una empresa, no sabes algo, una tecnología, un lenguaje, un framework muy concreto, pero después, como ven que eres capaz y te mueves muy bien en uno de ellos, te dicen, venga, pues vamos a ir metiéndote poquito a poco en este otro, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo, a lo mejor sabes un poquito de React, tu fuerte es Angular, o sabes, tu fuerte es React y sabes un poquito de Angular, y como tiene un proyecto te van metiendo, y ahí de momento vas entrando de junior, pero poco a poco, a medida que te vas limando y a medida que va pasando el tiempo, te vas haciendo más senior. Entonces, el junior para mí primero es una combinación entre actitud y aptitud. Es decir, la aptitud tiene que estar, es obligatoria, y la aptitud tiene que estar también. Es decir, si eres una persona que estás así, uf, qué problema, uf, no sé qué hacer. Pues mal, igual que en una Ya, entrevista. ¿eh? ¿Por qué Ya, pasa? Las hay, las hay, las hay. hay muchas. Junior En- y senior. Entonces, claro, yo creo que es bastante importante que tengamos en cuenta que en términos generales, el junior, por regla general, tiene ese punto, ¿no? De te vas a comer, te vas a hacer los trabajos más suaves, entre comillas, y a no ser que entres en una empresa donde solo te hayan contratado a ti para hacerlo todo, que puede pasar, por supuesto que puede pasar, normalmente vas trabajando, haciendo trabajitos más de diario, más de batalla, y poco a poco, vamos sumando. Por ejemplo, algo que ha dicho Irene antes es, te comes lo que el senior no quiere, ¿no? Realmente el senior se puede dedicar a tareas más complejas, mientras que tareas más repetitivas y básicas, que además van a ayudar a que programes más rápido, a que cojas más confianza a la hora de programar, etcétera, etcétera, pues si todavía estás en ese punto, seguramente seas junior. Poco a poco te irán soltando proyectillos. La parte difícil es de qué pasa después, y esto suele durar en una empresa normalmente, pues eso, ¿no? 2 años aproximadamente. A partir de los 2 años, entramos en ese punto donde no se sabe muy bien, ¿no? Depende de la suerte que tengas con los proyectos, de la empresa en la que estés. Sí, ¿Cómo también puedes es que va a definir depender ahí? mucho de ti mismo, ¿no? Un poco Ujú. de la expectativa que tengas tú como programador y la proyección que quieras tener. Ya. Porque es un momento también yo creo donde la gente decide si se va un poco a lo mejor más hacia la parte de arquitectura, si se Ujú. queda más en código o a lo mejor algo más de gestión o la parte más funcional, ¿no? Como que hay un momento ahí que vuelves a tener varios campos que tienes que elegir y dependerá. Porque claro, tú puedes ser un arquitecto de software, pero no va a ser lo mismo que un desarrollador, aunque muchas veces el arquitecto ya ha pasado por ahí. Claro. Pero hay gente que solo se queda en desarrollador. Y de hecho, cuando eres junior, claro, y de hecho cuando sueles ser junior, ¿no? Sueles tener a un senior que habitualmente te acompaña un poco en el proceso, te va diciendo, oye, mira, cuando yo pasé por aquí, haz esto, esto y esto, ¿no? A mí me pasó en la primera empresa que tenía Ana, que era mi supervisora, era mi senior, y era una tía espectacular, y me decía, mira, esto mejor hazlo de esta manera. Ya, pero es que esta manera no está bien. Y decía, ya, pero va a ser la manera más eficiente y más rápida que lo que necesitamos ahora. Y era como de, ok. Vale, perfecto. Entonces, al final, esa experiencia no es lo que también te va un poco, esos consejos que vas recibiendo, yo creo que también Los indican atajos, ¿no? que esos atajitos, yo creo que es cuando tú recibes los atajos, eres todavía junior. Cuando Sí, eres mid, o sea, cuando estás en el punto intermedio entre junior y senior, todavía algún atajo recibes, ya no tienes tanta supervisión, ¿no? Podríamos decir, es decir, que te quedas así sí, como más, te dejan más a tu libre albedrío. Y yo creo que un senior, las dudas principales que pueda llegar a tener es más sobre todo a nivel de gestión, pero dentro de la propia empresa. Pero
es capaz de sacarlo en principio. No es que sea Superman, sea un vengador que haga, ¡buah! Lo saco todo para afuera. Pero sí que es verdad que un senior, por regla general, es que ni siquiera se lo plantea. Tienes que hacer esto, vale. Sí. O tienes que Bueno, hacer y esto, se puede, también ¿no? la gente senior está más cerca de la parte de gestión, ¿no? Y de los managers. Y Eso es, eso, pues, a la hora de tomar decisiones, pues se nota también. eso Entonces, es. cuando eres junior, normalmente no formas parte de esa toma de decisión Mm, y eres un mandado. Te dicen lo que tienes que hacer, mm. pero cuando ya eres senior sí que puedes participar en la manera de la que se va a hacer. Incluso muchas veces, y claro, esto, la medida habitual, entendiendo que tú has estado, que una persona solo ha estado en una empresa, vamos a definir, ¿no? Pues digamos que de 0 a 2 años junior, de 2 a 5 tal vez, podría ser, de 2 a 4 no sé, pues mid, más o menos, y a partir de ahí, digamos que teóricamente senior. Hay que tener en cuenta, y yo creo que estos son 2 puntos clave. Uno, claro, a mí, por ejemplo, cuando yo llevaba ya 3 años programando, muchas veces me denominaban ya senior. Pero era porque yo había trabajado en 3 empresas al mismo tiempo durante los 3 años previos y cada una con proyectos diferentes. Entonces decías, claro, es que tú teóricamente eres un junior, pero no tienes la experiencia de un junior. O sea, tienes mucho más porque has tirado por aquí, has hecho esto, has estado trabajando aquí en WordPress, aquí lo has estado haciendo con tal, ¿no? Era como que has tocado mucho. Entonces yo creo que también es importante que depende de la intensidad, hablando de una intensidad normal y corriente, normalmente se tardan Sí. esas... De hecho, lo habrás visto y la gente lo habrá visto también, que muchas veces lo que se pide en algunas empresas es experiencia en startup. Eso es. Ya 2 años de experiencia o haber trabajado en una startup. Y es porque, claro, cuando tú trabajas en una startup forma parte de todo el proceso. Entonces aprendes bastante, bastante, a no ser que la startup esté muriendo, que entonces Sí. ya aprendes poco. Pero si estás en el proceso de creación aprendes una barbaridad. Entonces, en el sector tecnológico muchas veces no es como a lo mejor en el financiero de las Big Four, ¿sabes? He trabajado en la consultora más grande. En el sector tecnológico no, he trabajado en esta startup, en esta otra y en esta otra. Y a lo mejor ha pasado un año, ¿eh? Sí, sí, Pero pero da igual. Aunque haya pasado un año, sigue sin... O sea, no implica tampoco mucho. Pero sí que creo que es importante también el tema de que no es lo mismo, ¿no? El trabajar en un sitio que trabajar en 20 sitios diferentes. Por ejemplo, si eres freelance o si eres autónomo, te haces instantáneamente freelance o autónomo y empiezas a trabajar en muchos proyectos, ¿no? Y el segundo apunte que yo creo que es importante es que yo puedo ser senior en una cosa, por ejemplo, en Angular, pero a lo mejor a nivel de aptitud no soy senior en React, por ejemplo, porque no he tenido tantos proyectos como. Entonces, eso, por ejemplo, se suele tener en cuenta, vale, aquí ha trabajado 5 años en Angular y solo uno en React. ¿Eso se tiene en cuenta o pesa más la experiencia global? pesa la experiencia global. Es decir, yo a lo mejor estoy buscando un desarrollador senior con React, Ujú. me encuentro a alguien que tiene pues es un año de experiencia con React o 6 meses, incluso poca experiencia con React, pero mucha en Angular. Ahí me vale, porque ¿qué va a tardar? En Eh, aprenderlo ya, ¿Qué va a tardar esa persona que es senior en Angular en ser totalmente productivo en React? Ni una semana, claro, ni una semana. De hecho, si me quiero asegurar que esa persona sea productiva desde el minuto cero, le pongo un curso de 2 días y esa persona en el tercer día ya me está sacando lo que me tiene que sacar. O sea, efectivamente. entonces, la curva de aprendizaje es muchísimo más rápida y que ya tú cuando eres senior, muchas veces te vas a cambiar de proyecto buscando tecnologías con las que no has trabajado nunca. Hmm. No vas a ir a otra posición con Angular y JavaScript porque ya te lo sabes. Vas a buscar otras tecnologías que para ti supongan un reto y te van a pagar más. Quiero decir, no vuelves a ser junior. Sí, hay una combinación, ¿no? Entre estoy un poco cansado de esto, me quiero desplazar un poco a otra cosa que a lo mejor tenga más futuro, entre comillas, y aparte también te motive, ¿no? Es como, vale, y quiero Sí. también un poco ese mini cambio a nivel personal. Sobre todo, que a lo mejor esto también puedes saber tú más, es porque hay lenguajes y lenguajes. Quiero decir, obviamente una persona que programa en Java o en C++, si tú lo dices de programar con JavaScript, no es que JavaScript sea más fácil, pasa lo mismo con Python, es que no es lo mismo programar a bajo nivel o multiplataforma que a lo mejor la parte web más específica, Claro, ¿sabes? Entonces, hay saltos
pues eso, de dificultad. Sí, que no es realmente no es una dificultad al uso, ¿no? Sino que No, es más un cambio de lógica. Oye, pues mira, yo en Java me dedicaba a hacer X y o Z, pero con JavaScript, que es, se hace esto, se pero al hace final la esto. Hay cosas programación orientada a parecidas. objetos Ujú. está en todo, y que, a ver, obviamente no es lo mismo pasar de WordPress a Java, Obviamente. porque Hay obviamente no saltos. es lo mismo, pero de Java, si le dices a alguien que haga algo con WordPress, te va a decir, vale, en plan, dime a ver cómo es y ya lo pillo yo fácil, Eso pero es. porque es otro tipo de nivel, no es tan abajo. Mira, un salto que yo creo que puede gustar a la gente, que bueno, que a lo mejor le extraña mucho a la gente, pero ahora está todo en frameworks, ¿no? Todo es Ujú. Mongo, todo es Node, todo es Angular, todo es React. Curiosamente, lo que se hacía y lo que se hace con PHP es muy parecido en cierta manera a lo que se hace con estas otras herramientas. Lo que pasa que se hace de otra manera diferente, pero tampoco tan... O sea, es más o menos igual. O sea, y te estoy hablando a nivel ya de código. Muchas veces Sí. hay alumnos que llegan y dicen, ah, pero si esto es como en PHP cuando lees... Claro, claro, porque al final... A ver, que tampoco se ha inventado nada nuevo, ¿sabes? No, Todo hay está dentro de lo sutilezas, mismo. hay sutilezas, entonces, pues eso, cuando vas ganando años, esas sutilezas te las conoces y Eso es. te resulta mucho más sencillo pasar de un lenguaje a otro. Entonces, eso es algo que a un junior también le pasa, pero a su nivel, no a nivel de senior, a nivel de A junior. nivel de Si haces junior. el mismo curro de Angular que de React, te vas a comer pues las cosas más rutinarias, más sencillas, y te va a dar igual que sea Angular que sea React, y lo vas a saber hacer. Eso es. Y entonces, claro, todo esto es la parte. Yo creo que podemos cerrar más o menos el bloque de ofertas, ¿no? De ofertas de trabajo. ¿No? Sí. He estado buscando ahí cositas. Si alguien en el chat tiene algún tipo de duda, que la comente ahora y lo comentamos al final del stream, ¿va? Pero claro, a la hora de encontrar una oferta hay otra posibilidad, que es que te encuentren a ti. Que es un poco también la parte de, vale, pues hay un recruiter, una recruiter que te escribe, ¿no? Y que te dice, oye, pues mira, vamos a suponer que es de verdad, no es una persona verdad, vamos a suponer que De sea de locos. locos. Alguien ha soltado el de locos por aquí. Es una... Se me ha olvidado cambiar eso y me ha asustado cuando he escuchado de locos. La cosa es, ¿qué pasa en el supuesto caso de tú tienes, pues eso, yo soy un desarrollador y acabo de comenzar y estoy echando mis ofertas, bien, pero de repente me contactan para dar, pues eso, para tener una Para entrevista. invitarte a ¿Qué comenzar en hago? un proceso de selección, ¿Cuál es ¿vale? ese primer mensaje? ¿Qué pasa a partir de ahí? A ver, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente, ¿vale? Una vez que tú eres desarrollador o desarrolladora, el Ujú. mercado te va a buscar, Sí, te va a buscar. Y que a ti te escriban no significa que ya tengas la oferta encima de la mesa, ¿vale? Que luego también la gente se emociona, oh, me han hecho una oferta. No, no te han hecho una oferta. Te están invitando a participar en un proceso en el que ni siquiera sabemos todavía si encajas. ya. Entonces, ahí realmente, si estás buscando trabajo y quieres formar parte del proceso de selección, contestas al recruiter de turno y dices, hola, Flanita, ¿qué tal? Muchas gracias por fijarte en mi perfil. Por supuesto, podemos ampliar información sobre mi experiencia cuando mejor te venga. Obviamente le dices, ok, ¿vale? Porque en ese mensaje que te envían raramente no estás seleccionado, simplemente te están dando información. Y ahí también lo que tenemos que tener en cuenta, que esto por desgracia a los juniors os pasa, que muchas veces son más mail, Mm, ¿vale? Te he escrito a ti, pero he escrito a 100 personas más que tienen el mismo perfil que tú y estoy echando la pesca, la red, a ver qué pesco, ujú. ¿vale? Entonces, normalmente la gente que pica son los juniors, porque los seniors normalmente es complicado, ¿vale? El conseguirlo. Entonces, hace que hagan las entrevistas sin más y que les digan que fenomenal. Qué Por fenomenal. incluirlo por correo. Y en ese primer mensaje, yo, por ejemplo, una recomendación que hago siempre es decirles y ponerle, me puedes llamar a este teléfono o enviarme un correo aquí. Es decir, que dejen los contactos ya directo, para dejarlo Sí, a fácil. ver, va a depender un poco de de dónde te hayan contactado. Si ha sido a Ujú. través de LinkedIn, realmente, si tú tienes bien hecho tu perfil, en tu información está tu teléfono y tu contacto. Entonces, lo ideal es que si estás buscando trabajo, eso sea visible. Eso es. Luego, cuando dejes de buscar, si quieres, lo pones para que la gente no lo pueda ver, pero que sea visible. Y sí, lo que puedes hacer es poner como una firma, ¿vale? Porque aunque sea en LinkedIn, tú te puedes pedir una especie de firma, en plan, Irene García, mi correo y mi teléfono, y Ujú. que quede totalmente bien. Y si es por correo,
realmente también te recomiendo que sea, o sea, poner una firma con tu contacto, porque también queda muy profesional y al final ya tenemos todos una edad en las que nuestro correo tiene que tener firma. O Correcto. sea, no es como antes. No es como antes, ya es Ya tenemos diferente. firma. Claro, entonces, habitualmente cualquier recruiter lo que hace es tirar habitualmente por LinkedIn, ¿no? O sea, suele ser como... ¿Puede ser la plataforma más grande o también puede haber otras? Sí, o sea, a nivel mundial sí, es la más Ujú, grande. Además, no sé si tiene como unos 7 millones, bueno, bastante más. No sé si sean unos 30 millones de usuarios, puede ser, ujú, activos. Una barbaridad. Sí, LinkedIn se usa muchísimo porque además te da acceso directo, ¿vale? A nivel de chat para hablar con la gente. Pero sí que es cierto que luego también en España, como base de datos, de que empresas busquen activamente en la base de datos, no que publiquen, sino que vayan de manera activa a buscar. ujú. Se utiliza mucho InfoJobs todavía, ¿vale? Porque en España igual todo el mundo está en InfoJobs. Entonces también te pueden escribir por correo, porque si te han buscado por InfoJobs te va a llegar un correo, Ujú. si te han escrito por LinkedIn te va a llegar un correo, pero te han escrito por LinkedIn, ¿vale? Claro, Te te llega ha un llegado el correo porque mensaje, sí. LinkedIn te avisa. Pero sí, y porque además si tienes un tipo de licencia en LinkedIn que es la Recruiter, Ujú. puedes escribir aunque no sean contactos tuyos. Entonces sí, se usa mucho, muchísimo LinkedIn, muchísimo. Muchísimo. Y ojo, porque has hablado de algo, ¿eh? El reclutamiento en LinkedIn, ¿no? El perfil. ¿Qué es eso del perfil? Cuéntame eso, cuéntame más. O cuéntanos. Nada, a ver, es un perfil diferente que en el que tú tienes un motor de búsqueda Ujú, para los candidatos y puedes filtrar por actitudes, o sea, puedes poner varios filtros y te salen pues perfiles similares. ujú, Puedes filtrar, por ejemplo, que estén en búsqueda activa o que vengan de un tipo de universidad específico o incluso algún sector específico, ¿vale? Entonces ahí, en esas búsquedas, influye mucho el cómo te hayas tú completado tu perfil. ¿Vale? Porque al final es como en Google, ¿vale? Todos conocemos el SEO y todos sabemos que cuando buscamos algo en Google nos quedamos en la primera página y rara vez vas a la segunda o a la tercera, ¿vale? Cuando buscas algo. mm. Pues cuando nosotros buscamos en InfoJobs o LinkedIn pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Nosotros nos fijamos en los primeros perfiles que hemos visto y son los primeros que llamamos. Entonces, el perfil de Recruiter te permite, pues eso, ese motor de búsqueda y el escribirles directamente sin necesidad, pues que tú los tengas agregados y luego de agruparlos, ¿vale? En perfiles de frontend, de backend o de pasan entrevista o no, ¿vale? Es una herramienta, ¿vale? De gestión al final para ese perfil. Sí, que muchas veces parece que, o sea, que muchas veces tú coges y dices, bueno, no, simplemente estoy aquí, nada, pues tampoco, ya lo rellenaré. Y es como, déjalo rellenado y el día de mañana ya eso va suave. Es decir, ¿no? Sí, a ver, al final es el completar tu perfil, porque y si no, ¿para qué lo tienes? Para Si lo vas a empezar, tener vacío, ¿para para qué lo empezar. tienes? No te va a servir de nada. Y es el completar tu perfil sabiendo cómo se usa. Entonces, si tú has puesto tus palabras clave, si tú has puesto lo que estás haciendo, si tienes todo completo y lo tienes bien, realmente cuando alguien te busque va a estar ahí. A ver, no solo completar el perfil, la plataforma también te va a puntuar y te va a posicionar mejor si la utilizas, ¿vale? Mm. Pero solo con completarlo siendo programador te basta. A menos que si te buscan que te encuentren, que es lo mínimo. Mira, de hecho, voy a hacer, hace poco hice un vídeo tengo un vídeo en YouTube que saqué hace una semana, creo que fue de creando el perfil paso a paso, línea a línea, sección por sección, dando consejos de GitHub, de LinkedIn, de todo. Y hay una cosa que no conté en ese vídeo. Hay una cosa que no conté en ese vídeo que me contaste tú y que yo creo que puede ser interesante. Ah, ya sabes de lo que voy a hablar. Es que justo me venía al Sí, pelo. estoy segura. Porque, bueno, hay Kiolko, que es un, bueno, está en el chat, es un suscriptor del chat, acaba de decir, ¿cómo es un buen de perfil en LinkedIn? Después, al final de esto, te paso el enlace de YouTube. Pero hay una herramienta que podéis utilizar y que os voy a poner la URL ahora en el chat para que la tengáis. Y es el SSI, que es como Ajá. una herramienta, ¿no? Que te dice qué Es puntuación el hay. social, sí, el Social Selling Index. Al Ujú, final te explica lo que valora LinkedIn como ujú. perfil Eso y es. lo que te va a puntuar para ser un buen perfil o un mal perfil. Yo se lo explico a los alumnos no para que tengan la mayor puntuación, sino para que ellos entiendan que si tú estás en búsqueda activa, tu puntuación va a ir mejorando porque vas a utilizar la herramienta. Ujú. Entonces, si tú eres junior y estás buscando trabajo, LinkedIn tiene que echar fuego.
Eso Tiene que es, echar fuego. Y si no lo está echando, lo estás haciendo mal. eso es. Entonces, yo cuando empiezo con los alumnos y me dicen, pero LinkedIn sirve para algo, pero funciona. Yo no conozco a nadie que haya conseguido trabajo en LinkedIn. A ver, Hostias. A ver. eso es porque no lo saben usar. Porque cuando enseñas a la gente, en plan de, dime una empresa, te busco a quien quieras y contactamos con esa persona, la gente dice, ah, Ah, pero que se puede buscar en LinkedIn. y es como, claro, Claro, si estás en búsqueda activa, estás en búsqueda activa. Entonces, uno, tener un buen perfil de que se vea, que la gente se meta a tu perfil y diga, vale, perfil profesional, una foto decente, ¿vale? correcto. Tus palabras clave, lo que haces, bien, ¿vale? Y a partir de ahí construyes. Y LinkedIn es que, o sea, a mí me encanta, o sea, ahora me gusta un poco friki de LinkedIn, la verdad. Bueno, pero eso está bien, porque ahora te puedo hacer una pregunta que me han hecho, te diría muchas veces, en verdad han sido dos, pero A ver, es una duda que me han comentado los alumnos durante esta semana. ¿Las aptitudes de LinkedIn sirven para algo? para hacer match con las ofertas de empleo Vale, y con las búsquedas. o sea que son Si yo busco, importantes. claro, a ver, si yo busco, hemos dicho que si yo soy recruiter, en Ujú, LinkedIn puedo buscar. Y yo puedo buscar desarrollador full stack o puedo buscar JavaScript, Angular y no de JS como ujú. palabras clave. Y doy al ente, Madrid, ente, ¿vale? Y me vas a ir una lista con personas que tengan esas palabras clave. Si tú tienes esas palabras clave en tu titular, en tu experiencia y en tus actitudes, Sí, vas a salir antes. ya. Si no lo tienes puesto, no vas a salir. Y que luego cuando tú aplicas una oferta de empleo, te dice, tienes una coincidencia del 80%. Esa coincidencia es por las actitudes. O sea que las aptitudes entonces sí que son importantes, o sea, bastante importantes, muy Claro, importantes. esto, por ejemplo, tú cuando buscas en Google Ujú, o posicionas los vídeos en YouTube, pones sí, palabras clave, ¿no? correcto. Pues lo mismo con tu perfil de LinkedIn. Vale, o sea, es como la gente tiene que pensar que su perfil de LinkedIn está, primero tiene que estar relleno, pero que lo tiene que intentar rellenar pensando en, por ejemplo, yo quiero trabajar de Angular. Bueno, pues intenta potenciar más la palabra Angular dentro de tu perfil. Efectivamente. Ese es el truco. Vale. Entonces ya, yo creo que creo que está guay porque es que me dijeron, Edu, pero las aptitudes sirven para algo y es como de, a ver, todo sirve, pero se lo preguntamos, se lo preguntamos a Voy a Irene, don't aprovechar, worry. ¿vale? Porque si te han preguntado eso, este de si van a hacer el test de aptitudes en LinkedIn, que Ujú. lo hagan pensando que no lo hagan en el sofá en plan de a ver qué saco, ¿vale? Que si Que lo lo hagan bien. hacen, que se concentren y que lo hagan bien, porque luego pasan 6 meses hasta que lo puedes volver a hacer. Eso es, Que no sí. pasa nada si lo has suspendido, ¿vale? No pasa nada. No Pero aparece, no aparece en tu perfil, ¿para qué? me parece, pero bueno, que ya que lo haces, al menos que lo Correcto. apruebes. Eso es, ya por lo menos hazlo más o menos bien, ¿no? Al Y menos por ti también. sí, también. O sea, tómatelo en serio, que tampoco es para tanto. Y claro, vale, esas son las aptitudes, pero ¿qué ocurre si... Y esto suele pasar mucho, ¿no? Cuando alguien está terminando de estudiar o... Yo no tengo nada para añadir a mi portfolio. Es decir, no tengo trabajos para añadir, no tengo experiencia. ¿Qué añado entonces a LinkedIn? Chico, pues es que lo primero que tienes que pensar es si no tienes nada, haz algo. No es complicado, ¿no? Es No. decir, puedes hacer, puedes hacer una página web de lo que te dé la gana. Puedes hacer una página web a la frutería de tu barrio, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Puedes buscar prácticas o challenges en el ordenador y hacerlas. Es decir, no es excusa no haber tenido prácticas o acabar de salir de la universidad para no tener proyectos. No es excusa. Entonces, haz proyectos y los subes y buscas trabajo. En Porque, paralelo buscas trabajo. No porque pasa nada. recordemos, porque recordemos lo que hemos comentado al comienzo. El portfolio sirve para validar lo que nosotros decimos que sabemos. Entonces, ¿qué tengo que subir? Joder, pues cógete. ¿Te gusta Netflix? Cógete Netflix, duplícatelo, háztelo, Mm, trabájatelo, háztelo, y súbelo. Que quieres buscar un. O sea, si no tienes ¿no? la capacidad de. Quieres una tienda, hacerle la web a la tienda, invéntate la tienda. O sea, tú lo que tienes que hacer son proyectos que validen que lo que tú sabes hacer y tomártelo en serio. claro, sobre todo porque no es lo mismo que tú hables con alguien y le preguntes, cuéntame qué has hecho con Angular y que te digan, pues he estudiado esto, esto y esto. A que te Oh, diga, porque claro, he estudiado y bueno, fenomenal. A que te digan, pues mira, he hecho una página web que hacía esto, esto, esto y otro, también he hecho una aplicación, otra cosa, y que te lo cuenten con proyectos.
Eso es. Es muy sencillo contarlo con proyectos, quedas muchísimo mejor y encima en tu cabeza lo Literal. ordenas mejor. Eso es. No, no, y que además son formas de... Oye, ¿y yo qué tengo? Pues, tío, pues tienes... Mira, ¿qué has trabajado? ¿Qué has hecho? Una... Yo qué sé. La API de Pokémon. ¿Qué has hecho? ¿Una Pokédex? Pues vale, no está mal. A ver, intenta enfocarlo. Yo siempre digo que se intenta enfocar de una manera algo más profesional. En una empresa no vas a hacer una Pokédex. Que no está mal para practicar, pero bueno, entonces lo que Pero yo tiene... te digo que tenemos unos alumnos Que hacen que Pokédex que hicieron, flipas. no, Ok. hicieron su proyecto final, no voy a decir quiénes han sido, pero hicieron una compraventa de ropa interior de segunda mano. O sea, no de Flipas. segunda mano, te digo de segunda mano para que Ya, suene algo mejor, ya. pero Sí, para vender ropa interior, ¿vale? correcto. Y su página iba de eso. Y ya está. Obviamente, luego cuando haces entrevistas en las empresas, no dices que era para vender braguitas, dices que era una aplicación de compra-venta de segunda mano. No hace falta que digas exactamente qué es lo que iba a ser, Ah, ¿sabes? Pero pues bueno, te imaginas que ahora te dice la persona que te está entrevistando. Ah, pues yo la conozco, el otro día compré. Pues bueno, bueno, pues mira, te ha servido. O sea, al final vale, no sé. la compré por ahí. Algo me suena. O sea, yo creo que es importante, ¿no? Que la gente sepa muchas veces que hay que tener proyectos, ¿no? Y si no tengo nada y si no he trabajado previamente, pues lo que tienes que hacer es cógete, ponte a programar algo, invéntate un Netflix, no para que lo vayas a publicar, sino más para que tú puedas practicar, validar lo que haces. E intenta que sea diferente a lo que tiene el resto, por lo que también comentamos al comienzo, ¿no? Que no tengas el mismo proyecto que todo el mundo, ¿no? Al final. Pero, pero bueno, yo creo que eso es importante porque también hay muchos alumnos que terminan el máster, bueno, muchos no, pero los hay, que terminan el máster o terminan una bootcamp y dicen, bueno, ya. Y es como, no. Como dejes de practicar, estás fuera en menos de un mes, además. Sí, a ver, yo creo que la gente que decide estudiar programación y ser programadora, lo primero que tiene que asumir es que van a ser como los médicos. Hmm. Siempre van a tener que estar estudiando. Porque ha pasado, porque yo me he encontrado muchos casos de gente muy senior que se ha quedado en COBOL. Entonces, Flipas. ¿cuántos proyectos hay de COBOL actualmente? Muy pocos, muy pocos. Entonces, te tienes que actualizar. Ahora mismo las tecnologías más tops pues, son las que tú estás aprendiendo, pues que esto evoluciona muy deprisa y dentro de 5 años a lo mejor son otras. Y como tú te hayas quedado en el inicio, Estás te fuera. quedas sin trabajo otra vez. Te quedas fuera. Entonces, es siempre estudiando y siempre aprendiendo y siempre haciendo cosas. Y de hecho, yo prácticamente todos los programadores que conozco, que son bastantes, tienen su trabajo y luego 1000 cursos que están haciendo constantemente y aprenden por, oh, pues mira, ha salido Go, voy a ver qué es, o qué es Dart, voy a ver qué es también, y se hacen 4 cursos de las diferencias que hay, vale, ya lo conozco. Correcto. Y además, o sea, pero es que además suele ser bastante habitual. A mí me ha pasado, de hecho, incluso de alumnos que han estudiado rollo, imagínate, HTML, CSS y después van a pasar a JavaScript, ¿no? Y ahí un mes de vacaciones o 2 meses de vacaciones. ¿Ha practicado? No, no, no. Hostias. ¿Cómo se nota esos 2 meses de no práctica? Es decir, por un lado, no hay que agobiarse diciendo, "Ah, tengo que estar a lo último de todo". Tampoco hay que agobiarse. Pero No, tampoco hay que irse aquí a la playa relajado todos los días. Sí, o sea, algo hay que intentar hacer. a ver, no dejan de ser lenguajes, ¿no? Pasa lo mismo con el inglés. Sí, Si tú aprendes inglés y de y no repente lo dejas de practicas, usarlo, pues para afuera, ¿no? Y es curioso porque, claro, ya sabemos las ofertas, ya sabemos LinkedIn, ¿no? Como ujú, los dos bloques así más o menos iniciales. Eh, Ahora llega la parte de la entrevista. Que entonces, yo tengo una entrevista y o van a hacer una entrevista, ¿no? Vale, ¿qué pasa? ¿Cómo es la primera entrevista? ¿Qué miran en la primera entrevista? vale, una vez que has pasado el filtro, Hmm, ¿vale? Que es como lo primero que tenemos que superar en un proceso de selección, ese filtrado curricular o por LinkedIn, te van a llamar. Te hmm, van a llamar o te van a escribir o te van a llamar. Y ahí pueden pasar varias cosas. Que esa llamada se convierta en entrevista, que a sí, veces, pues oye, si hay tiempo, pues se convierte en entrevista. Pero normalmente eso es otro filtrado, un filtrado rápido, ¿vale? Para asegurarse de que lo que hay en el currículum encaja, ¿vale? Hay una persona detrás de este currículum que acabo de leer. vale. Y ahí realmente se van a asegurar eso, pues que las tecnologías que tengas son las que hay, tu experiencia y la banda salarial, Ujú, normalmente.
¿vale? Porque la banda salarial es uno de los primeros filtros que te descartan. Si te pasas, estás fuera, igual que en el precio justo, ¿vale? Entonces, pues una vez que se aseguran esos parámetros, puedes pasar ya a hacer una entrevista o de recursos humanos o entrevista técnica. Técnica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le suele pasar a la gente junior? Que van a hacer muchos filtrados telefónicos, muchísimos, o primeras entrevistas, y les van a descartar por falta de experiencia. Ujú. ¿Vale? Es lo que se van a encontrar en el primer mes o el segundo mes, ¿vale? De la búsqueda de empleo. No pasa nada porque de todo eso se aprende. Vas aprendiendo a hacer entrevistas, vas aprendiendo a coger más confianza contigo mismo y a pasar luego a los siguientes procesos. Ujú. Pasas ese filtrado técnico, o sea, ese filtrado telefónico y te llaman a entrevista. Y ahora, pues con el COVID ha cambiado todo un poco, porque antes normalmente era entrevista presencial, ahora prácticamente todo es en remoto, prácticamente todo. Entonces haces una entrevista, pues como estamos tú y yo ahora, pues a nivel Sí, remoto. charlando, hablando con Sí. la webcam y... Y Mm. las personas de recursos humanos realmente van a estar mirando y valorando tus actitudes y un poco, pues, quién eres, qué es lo que has hecho y qué es lo que podrías llegar a aportar a mi empresa. Ujú. Si te ganas a la persona de recursos humanos, eh, tienes bastante más probabilidades de entrar en la empresa. Porque aunque estén buscando un perfil a lo mejor un poquito más senior, si tú le has causado buena impresión y le has gustado a la persona, va a luchar porque entres, ¿vale? Porque como perfil junior, lo que la gente vende es, vale, no tiene toda la experiencia que me estáis pidiendo, pero Tiene el te va a potencial encantar. de... Pero te va a encantar. Entrevístale, que te va a gustar, entrevístala, que ya verás, que te va a encantar su actitud, entrevístala y al final por pesado entrevistas, ¿vale? Y a lo mejor pues la parte técnica dice, venga, vale, Ah, para venga, pues sí. encima me cuestas menos, ¿vale? Eso Porque a es. lo mejor estaba pensando en una persona de 30.000 y tú me cuestas 22. Pues para una empresa eso también es Es bien, ¿vale? valorable. La gente junior sepa cuál es su fuerte. Es que suele ser muy habitual que... uf, es que tengo un montón de nervios la primera entrevista y es como si la persona que te va a entrevistar es la primera interesada en que tú entres. O sea, me refiero, está buscando a gente y tú eres una persona que solventa su necesidad. No debes de tener nervios. De hecho, como bien has comentado, posiblemente hasta pelee si le has gustado como, ¿no? Como candidato o candidata. Claro, es que el candidato va en plan de, uff, qué nervios, a ver si me cogen. Y el entrevistador va, "Uf, ojalá me valga. Claro, es que no. Joder, Claro, ojalá me valga, ojalá me ¿sabes? valga, ¿no? Es claro, claro, pero muchas veces no vemos esa parte, ¿no? Nos quedamos en, uff, con lo que he aprendido, yo, y es como de, ojo, porque la otra persona posiblemente esté igual, ¿no? Al final Sí, te quieren. Entonces, claro, en esa primera entrevista, pues habitualmente suele haber primero, ¿no? El filtrado telefónico, después suele haber más la parte de recursos humanos, si no saltan ya directamente a la técnica. Y, pero claro, en esa primera parte, porque la técnica al final, pues digamos, es ver código, te ponen una prueba, ahí a nivel de cositas, lo contaré futuramente en YouTube, así que pues sin más. Pero tampoco hay mucha chicha ahí para hablar, ¿no? Ahí, pero donde tú tienes la chicha es en la parte de recursos humanos, ¿no? ¿Qué pasa en esa entrevista de recursos humanos? Que, por ejemplo, ¿qué te suelen preguntar? ¿Te suelen preguntar algo concreto? ¿Hay preguntas trampa? Que los he visto mucho por ahí de preguntas trampa, sí. de... A ver, preguntas trampa como tal no hay, Ujú. ¿vale? Lo que suele pasar, o cuando la gente cree que le han hecho una pregunta trampa, es porque esa persona está hiper mega nerviosa y no tiene coherencia en lo que está diciendo. Entonces, si tú lo que cuentas no tiene coherencia, las preguntas que te van a hacer tampoco las va a tener. Y la entrevista adquiere un grado de dificultad bastante elevado, ¿vale? Entonces, cuando hay preguntas trampa es porque no sabes lo que vas a contar. Lo que tenemos que tener en cuenta en una entrevista es, uno, se va a hablar sobre ti, sobre ti. Y lo que no puede ser es que tú vayas a hablar sobre ti mismo y falles, porque no tiene No sentido. tiene sentido. ¿Vale? No tiene sentido, o sea, vas a hablar sobre ti y sobre lo que has puesto en el currículum. Ya está, ¿vale? El guión de la entrevista es tu currículum. Si no te lo sabes, si has puesto cosas falsas, si no te lo has leído, tu currículum, te van a hacer preguntas y te vas a quedar a cuadros, ¿vale? Entonces, lo primero es, no puedes fallar porque es sobre ti. Y lo segundo es, no hay preguntas trampas, solo quieren conocerte un poquito más. Entonces, ¿dónde veo yo que la gente se pone nerviosa? Ujú. Mira, yo les hago a veces un pequeño, bueno, ni siquiera roleplaying.
Les digo, vale, fulanito, o te digo, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar la entrevista, cuéntame algo sobre ti. A ver, yo lo normal sería, ¿no? Pues, bueno, pues un placer, encantado. Gracias por la parte de entrevista. Yo, bueno, pues terminé de estudiar hace unos, no sé, aproximadamente unos 10 años más o menos. Estudié programación, aunque sí que es verdad que comencé con pinitos, ¿no? Por mi lado. Y bueno, pues al terminar el máster de donde estudié, pues al final me cogí, bueno, pues me metí en una empresa, estuve trabajando en ella. Funcionó genial, me encantó. Trabajé un montón de cosas, sobre todo HTML y CSS. Hacía mucho banner y newsletter, básicamente, es como que tal. Pero bueno, de vez en cuando saltaba una web en WordPress y me di cuenta que WordPress me gustaba. Aunque claro, se pedía mucho Drupal y Joomla. Entonces, no sé, bueno, pues yo me seguí quedando con WordPress, que por suerte a día de hoy me ha servido la pena. Y nada, y fui evolucionando. Y ahora, pues, que por lo que estoy en esta entrevista un poco, es que hace un año más o menos, me di cuenta que WordPress ya no me terminaba de llenar y se pedía mucho frameworks. Entonces, pues, joder, empecé a estudiarlo, me di cuenta que se parecía mucho a PHP, me flipan frameworks y en concreto Angular. Entonces, pues, no sé, creo que está guay. Ese es un poco más o menos mi intro. Vale, muy larga, ¿eh? Te digo, muy larga. Pero está bien porque dices, pues te cuento, ¿vale? Pues desde que he estudiado hasta ahora, un breve resumen. Y sacas unas cuantas palabras clave, no Correcto, complicado. Claro, correcto. ya está, ¿sabes? Pinceladas, guay. El problema es que cuando tú le preguntas a la gente, se te quedan así y te dicen, no sé, ¿qué quieres que te cuente? Sí, algo, Algo. lo que sea, ¿vale? No, o sea, no, lo que tú quieras, si eso es Es libre. Es como, yo siempre lo que digo siempre es, esto es como la mítica, ¿no? Del ascensor, ¿no? De cuando estamos hablando de marketing en empresas, ¿no? Tú tienes una idea, tienes a un inversor, tienes que hacer tu speech rápido de 30 segundos que se lo vendes a un inversor en un ascensor, ¿no? Sí, En el tiempo pues es eso, un poquito más largo, pero básicamente es eso, es un, bueno, pues estudié aquí, hice tal, tal, no sé qué. sí, Si lo hacen muy sí. largo, mal. Bueno, no mal tampoco, Tampoco pasa pero, nada. pero es A ver, si lo como, haces, bueno, es mejor pecar de hacerlo largo que hmm, de no hacerlo, ¿vale? Al correcto. final hay que tener en cuenta que cuando se hace una entrevista tú vas a contar tu vida, o sea, vas a soltar la chapa, pues la sueltas. Y el entrevistado se dedica a escuchar chapas y ya está. O sea, no pasa nada. Estamos acostumbrados, ¿vale? A Escuchador de escuchar. chapas. Sí. Nos entrenan para Me la hacer flipa. escucha activa, ¿vale? O sea, que es nuestro trabajo, escuchar lo que la gente nos tiene que contar. Y pues ya solo con esa pregunta la gente ya se lía. Y sobre todo la típica que todo el mundo odia, que es la de, pues, oye, si le pregunto a tus compañeros de equipo que me dijesen tres cosas buenas sobre ti, ¿qué crees que dirían? Esa pregunta la hacen siempre, no es que la hagan siempre así como tal, ¿vale? Pero sí que es cierto que si no te la preguntan así, te pueden decir, ¿qué puedes aportar a mi equipo? Y lo que la gente no se da cuenta es que al final es la misma pregunta, ¿vale? Correcto. Lo que pasa es O que sea, tres cosas sobre ti es como que te agobia porque buscas tres palabras. agobia mucho porque es como muy directa, pero si nosotros sabemos que eso nos lo van a preguntar de una manera u otra, yo Hmm. tengo que tener claro cuáles son mis puntos fuertes para contarlos y además tener varios, ¿vale? Para que si me hacen varias preguntas similares, pues tenga varias cosas que contar. Pero también tengo que tener muy presente cuáles son mis puntos a fortalecer, ¿vale? Cuáles son mis puntos débiles o mis puntos de mejora, ¿vale? Siempre un poco mejor de mejora. Entonces ahí es igual de importante, porque igual muchas veces les pregunto a los alumnos, oye, cuéntame una situación de conflicto y no me la quieren contar porque dicen, no, claro, porque es que es una entrevista, no lo puedo decir. Es, no, vamos a ver, tú tienes que contar qué has hecho mal y qué has aprendido, porque si tú me dices que no has hecho nada mal, me estás engañando, Literal. me estás engañando. Y si me dices que no has tenido nunca un conflicto, me estás engañando. Y si me dices que no te acuerdas, siempre vas a ser junior. ¿Vale? Correcto. Entonces, simplemente es contar, ser tú mismo y contar de verdad lo que has hecho a lo Lo largo que de ha tus años. surgido. Sí, ya está, no pasa nada. Más. Es intercambiar información. Pero porque es lo que están buscando. Porque además, creo que esto es importante, ¿no? Muchas veces, ¿hasta qué punto en la entrevista de recursos humanos, la importancia
de esas soft skills, ¿no? Al final es lo que importa. No es una conexión, es más como una conexión de persona realmente, ¿no? Más que de... Sí, es que la persona te vea trabajando ahí. Hmm. De hecho, lo habrás oído muchas veces, el vístete como si ya estuvieses trabajando en esa empresa, porque pues la idea es pues que seas la pieza que falta, ¿vale? Ujú. Entonces, realmente, cuando tú estás buscando a alguien, tampoco tienes todas las claves, ¿vale? Para saber quién te va a encajar, porque tú puedes tener una idea y de repente te viene alguien que te rompe todos los esquemas y es la persona que necesitas, ¿sabes? Entonces, se hacen procesos y hacemos entrevistas un poco a ver qué me encuentro en el mercado y a ver qué consigo que encaje con lo que yo necesito. Oye, que a lo mejor no tienes todas las tecnologías, pero sí que tienes la actitud, Para entras. adentro. Oye, a lo mejor no tienes la actitud, pero sí que tienes las tecnologías y estoy en una fase del proyecto en la que, aunque seas un gilipollas, te Te necesito. necesito. Entras. Pues entras, ¿vale? Entonces, como tampoco sabemos muy bien cómo están las cosas en el proyecto, Ujú. pues no te cierres puertas, aplicas a todo y que sean ellos los que te digan sí, sí o si O no. si no. Y ya está. Claro. Y para Porque eso es un trabajo. claro, pero porque al final mm, siempre suele haber como alguna serie de preguntas que son como muy... En una entrevista siempre hay preguntas bastante frecuentes, ¿no? Es decir, A la, ver, a ti te la- van a preguntar qué es lo que sabes de Angular o qué experiencia tienes con estas herramientas, o ¿vale? con qué trabajaste en Angular de ese proyecto, o qué trabajaste de Y ese proyecto. ahí realmente es lo que te comentaba antes, es cuentas el proyecto, la funcionalidad y sueltas todas las herramientas. Y ahí sí que recomiendo soltar toda la información en plan chapa. ¿Por qué? Porque si tú lo cuentas todo, ahí no te van a hacer preguntas, porque vas a ir soltándolo todo. Entonces, te evitas a lo mejor preguntas complicadas que no sabes resolver. Hmm. Entonces tú ahí largas hasta que ya te digan, ah, ajá, vale, Ah, ok, vale. tienes mucha experiencia. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes experiencia pero tienes muchos proyectos, tú no vas a decir no tengo experiencia. Vas a decir, pues, ¿y cuántos años de experiencia tienes en Angular? Pues en este último año he tenido la oportunidad de hacer 4 proyectos y los cuentas. Pa, pa, pa. Pero tú no sabes si esos proyectos los has hecho en un mes. ¿Sabes? Tú has dicho, en este último año he hecho 4 proyectos. Y ahí, ¿qué es el último año? ¿Desde 2022 o desde abril O del desde 2021? abril. Ya. ¿Sabes? Entonces, es jugar un poco con la información que das y soltarlo todo. Eso, por ejemplo, fíjate, me ha hecho mucha gracia porque yo la primera entrevista que hice, la primera entrevista, o sea, creo que acabé sí, imagínate, cuando yo acabé de estudiar en su día, ¿no? El máster, acabé un día 20, pues el día 1 del mes siguiente tuve la primera entrevista, ¿no? Y me acuerdo que en esos 10 días hice como 20 millones de una ida de olla. Se me fue la olla, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y cuando llegué a la entrevista, bueno, ¿y qué experiencia tienes? Y fue justo literal lo que acabas de contar. Pues mira, aquí en este proyecto quería trabajar las animaciones, en este quería probar HTML5, que está ahora de nuevas, porque a ver, HTML5 en 2010 no era lo que se usaba. No, he hecho estos dos o tres cositas en Flash, ¿no? Aquí tienes 2 banners y esto es una web para hacer animaciones. Pues es un poco no digas llevo una semana trabajando, que tampoco es el caso, es un caso excesivamente extremo, pero si tú en esa semana le has sacado tanto trabajo como otra persona a lo mejor en un mes o 2 meses, pues oye, también está bien. Lo importante es que Sí. cuentes los proyectos. Que hables de proyectos, es que te facilita la vida una barbaridad. Ya no tienes Y que hablar de años, de proyectos. entonces, claro, el proyecto ya no es solo importante, retomando un poco también por donde comenzamos, el proyecto ya no es solo importante para que tú puedas poner algo en tu portfolio. ¿Por qué es importante saber contar el proyecto? Porque contar el proyecto te va a permitir también no solo explicar tu propia experiencia, sino también rellenar esa parte de la entrevista, ¿no? Que es defenderte, defender a ti, Claro, defender tu proyecto, claro. claro. Y el proyecto más importante... Y ahora, vamos a hablar de ese proyecto portfolio, ¿no? Que tú tienes que defender o que no cuando a ti te preguntan en la entrevista. Una cosa es tu web como tu portfolio y después está como tu portfolio, que es el conjunto de los trabajos. ¿Es realmente tan obligatorio tener una web propia, por ejemplo, si acabas de salir de estudiar, si estás terminando de estudiar, o más el conjunto de proyectos? Yo te diría más el conjunto de Hmm. proyectos, porque la web, ¿para qué te va a servir?
aparte de a lo mejor si quieres ser freelance, tener ahí tu currículum, la forma de contacto. Al final, a ver, la persona de recursos humanos, el GitHub no se va a mirar, pero a lo mejor la persona técnica sí que le echa un ojo. Y Eso es. además, para ti, cuando tú vas a hacer la entrevista técnica o incluso con el de recursos humanos, si te sale, le puedes decir, no te lo cuento, te lo enseño. Y compartes pantalla en la entrevista, enseñas tu proyecto, cuentas lo que has hecho, por qué lo has hecho, y ya no solo estás enseñando la parte técnica, sino que a nivel de actitud y como profesional estás mostrando a la empresa que tienes tablas para hablar de lo que sabes hacer y que la persona te entienda, que es Eso es. muy importante. Hombre, no, 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 por supuesto. Yo, por ejemplo, lo que les digo a los alumnos es hacer un portfolio donde queráis practicar con algo que no sea lo clásico. Es decir, si queréis entrar en este tipo de empresas, ¿tú en dónde te molaría entrar? En una startup. Vale, pues tira frameworks, hazte aplicaciones en frameworks y tira para adelante. ¿A ti qué te molaría? No, pues yo quiero trabajar en museos. Bueno, pues en museos seguramente sean más landings, seguramente sea un mantenimiento de WordPress. Mete un WordPress en tu proyecto, ¿no? Global y mete tal. Y el portfolio utilízalo para algo que a ti te mole, te guste, ¿sabes? Joder, quiero hacer transiciones súper locas, pues ahí tienes tu web. Aplícalo ahí. Que sea un poco el hub, pero que donde tú puedas jugar un poquito más, ¿no? Con esa parte de creatividad. A Y ver, al final, vuestro portfolio es como una especie de spoilers, ¿no? En plan, un claro, poco lo que podéis llegar a hacer, una muestra, ¿no? De tus servicios. eso es. Yo creo que va por ahí. Y ya, claro, en el tema de la entrevista, yo creo que hay algo que es interesante, sobre todo, por un tema de reconocimiento, ¿no? Es decir, vamos a suponer que alguien viene de, por ejemplo, de una escuela, de una bootcamp, ¿no? De un lugar físico y tal. Y el mismo candidato viene siendo autodidacta. Se le da a nivel de reclutamiento, entiendo que esto también puede depender muchas veces de la persona, ¿no? Que recluta o que hace esa revisión, pero se le da importancia por regla general o bajo tu experiencia a que vengas de un lado o que no vengas de ningún lado. Eh, Cuando hablamos de la primera experiencia laboral, que es la más difícil, ¿vale? Para todos, sí que puede tener algo de importancia, porque al final no es lo mismo una persona que ha estudiado por su cuenta que una persona que ha estudiado en una escuela y la escuela a priori avala el conocimiento que tiene, Ujú. ¿vale? Realmente es más por tema de fiabilidad, ¿vale? Yo veo un currículum con una escuela y entiendo que la escuela lo Lo avala. avala por X y Si Z. veo una Ujú. persona que se ha hecho muchos cursos, está fenomenal también, pero claro, ¿quién, ¿cómo sé que ese curso lo ha superado? Y no, o sea, es un poquito más complicado, Ujú. ¿vale? De saber si lo ha superado bien o lo ha superado mal. Pero una vez que pasas el nivel junior, ya da igual, ¿vale? Pero a nivel de junior, toda la ayuda que puedas tener Es para lo mejor. encontrar trabajo te va a servir. Yo la recomendación que doy ahí es, si lo estás haciendo de forma autodidacta y no tienes, y has decidido ese camino, hazte mucho proyecto bueno. Es decir, hazte un buen portfolio, hazte un buen proyecto Sí, y eso que compénsalo. sea, y eso que compense el. Porque yo puedo tener, imagínate, yo puedo estudiar inglés, y vamos a poner un ejemplo, el inglés. Yo puedo estudiar inglés en Oxford, ¿no? Y decir, oh, tengo un máster en Oxford y otro de Cambridge, y muy bien. Pero solo sabes decirme bien Oxford y Cambridge o sabes hablar inglés, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que te empieza a hablar en inglés constantemente, te habla bla, 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 y dices, joder, pues tú puedes venir de Oxford, pero es que yo necesito a alguien que hable inglés y esta Claro. persona me lo habla de cero, ¿no? O sea, hay que tener. A ver, dependerá de la. A ver, es que esto no hay ninguna norma escrita. Hmm, Obviamente, siempre proyectos, hmm, ¿vale? Si hay que elegir algo, proyectos. Escuela va a sumar, ¿vale? Pero también es cierto que hay escuelas que a lo mejor no suman, ya, ¿vale? correcto. Eso es. Que también pasa, ¿vale? Hay escuelas que pueden sumar y escuelas que a lo mejor dices, vale, Pues muy no. bien. Muy bien, pero no. Eso en el mundillo también se sabe qué sitios están bien, qué sitios no los tienes que tener en cuenta. Entonces, lo que está claro es siempre proyectos. O sea, y Correcto. una vez que ya tengas tus proyectos, el resto de cosas, pues Adelante. bueno,
puedes sumar más o menos, pero proyectos sí. Y creo que eso es algo que puedes hacer tanto con escuelas como por tu Como por tu cuenta. lado. Sí, sí, no, no. El proyecto es, para mí es, hazte cosas, trabájalo todo. Da igual que lo que hayas estudiado, de dónde lo hayas estudiado, trabájate un buen portfolio. O sea, si tú tienes un buen portfolio vas a entrar. Y aquí hay otra cosa bastante curiosa que pasó, porque estuve corrigiendo el portfolio, bueno, el portfolio de un suscriptor, de Jesús, y, por ejemplo, él estaba estudiando, creo que era una FP de desarrollo de aplicaciones o la carrera de ingeniería informática, estaba tal. Y la cosa es que estudió y se hizo un curso online pues de HTML, de CSS y tal, ¿no? Bueno, pues ok, muy bien. Y en el currículum puso máster de programación HTML, CSS, 80 horas. Claro, la cosa es, tú como recruiter o alguien, un recruiter cuando ve máster 80 horas, máster 20 horas, máster 30 horas, ¿eso canta o no canta? Porque A yo ver, siempre digo que canta. a ver, es que también la gente tiene que saber qué poner y qué no poner. Si Ujú. tu máster tiene 80 horas, no pongas que tiene 80 horas. Deja máster. Y ya Y está. que, porque con máster la gente intuye que al menos es un año. ¿Cuántas horas? No sé, un año, Mm. ¿vale? Pero si, por ejemplo, tu curso tiene 450, 500, 600 horas, ahí sí. Es decir, cuando la información te favorece, la pones. Cuando son Cuando 20 no, horas, no me pongas un curso porque digo 20 horas o es una semana. es una semana, 20 horas es una semana. Si lo pensamos fríamente. ni Entonces, eso. no, no, y ni eso. Yo lo que le dije fue quitar el número de horas. Y no Claro, pongas el mismo nombre de cómo se llama el curso. Porque como copien y peguen y lo vean en Google van a decir, hombre, no, eso no, normalmente no lo hacemos. ya, ya, Porque ya. no tenemos tiempo para verificar de esa manera Ujú. la información, pero sí que es cierto que como no la verificamos, puedes poner el nombre que te dé la gana, ¿vale? Que si tu curso se llama máster en no sé qué, o ni siquiera se llama máster, si se llama curso y tú quieres poner máster, pones máster, que no nos vamos a enterar, por desgracia. Bueno, pero ahí está la parte técnica para hacer su trabajo y Sí. decir, a ver, enséñame el código. Vamos a Y revisar bueno, qué ha y que a lo pasado. mejor luego te dicen, oye, entrégame el título del máster. Y Ah, bueno, le entregas el curso y dices, yo en mi, puse máster. Pues no sé. Ya también te digo de una cosa. Nunca he visto que hayan pedido la gran cantidad de gente que yo conozco a nadie le han pedido título, sinceramente. No se suele No pedir. es, no es. Está bien tenerlo, pero Está bien tenerlo, pero sí que es cierto que es una profesión en la que si te validan que sabes, no tienes que pues firmar ya ningún está. documento y a priori la vida de nadie va a depender de ti. A Eso ver, si es. son proyectos, pues estoy construyendo un dron o trabajo en aviónica, pues ahí obviamente Ahí van a sí. pedir Ahí ingenieros sí. porque se están construyendo cosas que a lo mejor sí que se necesita un poquito más oye, de garantía. Pero a nivel de programación web o más general, Nada. Nada, nada. Bueno, pues, ¿qué te parece? Porque ya nos hemos pasado un poco, he mirado un poco la hora y digo, uy, nos hemos pasado un poco, perdón. para nada. Tengo dos preguntas de, Vale. de, de, de de unos alumnos que me han dicho, pregúntale esto, aunque antes te he hecho... Tengo una pregunta final que no te he dicho, que es una pregunta final espectacular. A ver, una pregunta, así random. Entonces, en resumen, ¿qué parámetros sueles tener en cuenta para escoger a gente? Si le tienes que decir un mini resumen, ¿no? Alguien te pregunta de cero, no ha visto este streaming. Oye, ¿qué parámetros entonces, qué cosas buscas en una persona la primera vez que la entrevistas? Vale, en entrevista normalmente es actitud. Ujú. Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, es decir, si estoy buscando un programador JavaScript que sepa JavaScript, ¿vale? Y que además tenga la actitud de que si aparte de JavaScript tiene que aprender Python, que la tenga, Que la ¿vale? tenga. Que tenga sangre en las venas. Es un poco Ujú. lo que vamos a... Que haya fin, que haya sangre en las venas, que se vea que es una persona que tiene proyección de carrera. Y que no se quede, y que no tenga nervios y que no piense, "Uf, es que tengo que contar, que no tengo que contar. Ahora, a ver, lo de los Suéltate. nervios no pasa nada por tenerlos, ¿vale? Es Ya, decir, correcto. Se lo entiende. sabemos, no pasa nada. Como le llegas a la gente que no se ponga nerviosa, se van a poner todos nerviosos. Entonces, no pasa nada por tener nervios. La gente que hace entrevistas, Eso es. sabemos que es una situación incómoda en la que la gente está nerviosa. Y Correcto. sabemos que por ese motivo muchas veces os trabáis, sudáis de más o metéis la pata.
lo No sabemos, pasa nada. contamos con ese error, ¿vale? No pasa nada, simplemente contar lo que sabéis hacer, respirar hondo y que si estáis nerviosos lo digáis, que tampoco Eso pasa es. nada, ¿eh? Y punto, no pasa nada. Y ahora, bueno, y el segundo es, a modo de resumen, ¿no? ¿En qué te fijas? Bueno, ¿qué te fijas en un currículum, no? Si tú recibes 10 currículums, si hay uno que tiene el rosa fucsia o tiene las barritas o HTML 5 puntos de 7, ¿eso bien? ¿Eso mal? ¿Eso no? Cuenta. Así fácil. Destacar está bien, ¿vale? Las barritas no las pongáis. Pero no es por mí, ¿eh? No es por mí. Te cuento el porqué Dale, porque dale es el importante porqué. que la gente lo sepa. Eh, la gran mayoría de las empresas, cuanto más grande, más probable es que lo tenga, utilizan ATS, que son sistemas para la gestión de currículums, en el que yo pongo palabras clave y ese sistema me saca los currículums que tengan esas palabras clave. Si yo pongo JavaScript o ni siquiera JavaScript, pongo el logo, que también la gente tiende mucho a poner logos para que sea mucho más bonito, la imagen muchas veces no es reconocida por estos sistemas y no vas a tener JavaScript. Y Pum. que si aparte me pones JavaScript un 5 sobre 5, ¿con quién te estás comparando? ¿Vale? Cuidado con eso, ¿vale? Eso es. No lo pongas. Yo me fijo en experiencia y que necesito en experiencia ver las tecnologías, ¿vale? Me da igual que sea proyectos y tal, experiencia, tecnologías, Ujú. ahí. Y después me puedo fijar en el apartado de skills, pues si hay alguna que no he visto, ver un poco el stack que tiene esa persona. Vale, vale. Nos gusta. Yo siempre he dicho, no lo pongáis. No lo he dicho, no lo decía por esa razón, sino porque en su día, esto me lo dijeron hace ya unos años, pero como de, "Uf, es que cada vez que lo tengo que imprimir gasto mucha tinta y tal". Entonces yo decía, a ver, si alguien lo quiere imprimir está mal, pero aparte, ¿cómo comparas tú que sabes un 75% de HTML? De hecho, hice una corrección al portfolio de un suscriptor que ponía barras precisamente y era como de, pero si tu web está hecha con un template de Bootstrap, o sea, ¿qué CSS 70%? 0%, porque me estás Y copiando y pegando que, código. vamos a ver, que solo la gente junior se pone eso porque la gente senior te va a decir, no, no, yo nada. Si se tienen Literal. que poner de escala de 1 al 10 se ponen un 4 a pesar de que son seniors, ¿sabes? Porque Eso es. saben que hay muchas cosas que aún no saben terminar. Literal. Literal. O sea que... Y ya para finalizar, vamos a ver si alguien en el chat ha preguntado, ojo, 50 personas, no está nada mal. A ver, ¿qué pasa, Cruz? ¿Cómo estamos? 50 personas. Un saludillo. A ver si hay alguna pregunta así más o menos importante. ¿Qué tan importante es? Vale, mira, Eddie pregunta, ¿qué tan importante es cuando en una oferta dicen deseable tal framework o herramienta? Porque él dice, siento que eso puede decidir el quedar o no. Vamos a ver, es lo de siempre. Deseable es deseable. Que si lo tienes, ok. Pero es que si no lo tienes, aplica. ¿Vale? Si no lo tienes, sigue aplicando, porque a lo mejor te contrata igualmente. No te autodescartes, no te autodescartes. Dice Justapex, el junior necesita supervisión constante, el middle supervisión para tareas concretas y el senior es independiente. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo. Una pregunta, si tengo espacios de tiempo en mi vida en los cuales no trabajé, ¿qué debo de hacer en mi LinkedIn? Esta me gusta. Bueno, LinkedIn hace poco añadió la opción de poner descanso profesional Ujú. dentro de la experiencia, lo cual está bastante bien. No sé cómo lo va a aceptar el mercado, porque una cosa es lo que haga LinkedIn y luego otra cosa es cómo se lo quiera tomar la gente, Correcto. pero los apps están bien. Ahora, te van a seguir preguntando por ese espacio de tiempo, entonces lo que tienes que tener preparado es lo que vas a contar. Si Eso has estado es. viajando por el mundo, pues cuenta que has estado viajando por el mundo y que has aprendido a hacer lo que sea, ¿vale? Cuenta algo provechoso que hayas adquirido en ese tiempo. Ujú. Si has estado en tu casa estudiando, pues cuentas que has estado en tu casa estudiando. Si te has intentado sacar unas oposiciones, que también le pasa a mucha gente que tienen un gap y que realmente están intentando sacar unas oposiciones, lo cuentas, ¿vale? Si has sido madre, cuentas que has sido madre. Hombre, a ver, si has estado tocándote el bolo, Pues entonces no. pues es algo que tengas que contar, ¿vale? Pero Efectivamente. simplemente piensa lo que has hecho en ese fragmento de tiempo y cuenta algo en positivo que te ayude a alcanzar ese objetivo que tienes ahora. Eso es. Eso es.
Mira, pregúntate Ishi. ¿Y si te preguntan sobre tus defectos? Es decir, cuando te haces la pregunta, ¿no? De tal. Si te preguntan por tus defectos, es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, al final hay otras formas de hacer esa pregunta muchas veces. Pero, ¿qué pasa si te preguntan directa? Oye, 3 defectos. ¿Qué se puede Pues decir los ahí? cuentas. Al final tienes que pensar en tus defectos como puntos a mejorar, Ujú, no como defectos como tal. Entonces, cuando tú cuentas tus puntos a mejorar, lo cuentas en acción. Es decir, lo que se me está dando peor y qué hago para que se me vaya dando mejor. ujú, Un ejemplo muy sencillo es el inglés, ¿vale? La gente que no habla inglés puede decir que uno de sus defectos es su nivel de inglés, pero que, pues oye, que siempre que se da de vacaciones se va a sitios de habla inglesa, las películas las ve siempre subtituladas, tiene un profesor de inglés y aparte va a conversaciones de intercambio de idiomas, ¿vale? Es decir, ujú. sé que mi punto flojo es el inglés, pero estoy en ello, ¿vale? Correcto. Estoy en ello. Eso es. Puede pasar también con las tecnologías, ¿vale? A lo mejor tú están pidiendo React y tú eres muy bueno en Angular, pues puedes decir que uno de tus puntos flojos es precisamente React, que es una de las cosas que ellos están pidiendo, pero que Angular es un puto crack y que no cree que sería cuestión de tiempo el ser igual de productivo con esa herramienta. Eso es. Entonces, lo puedes enfocar tanto a la parte un poco más técnica o como algo un poco más de soft skill, pero siempre diciendo lo que haces Para para que no sea... solventarlo. Sí, Vale, o sea, el truco es, di 3 cosas, pero ¿qué estás haciendo para solventarlo? Así, a modo... sí. No hagas una lista, vamos. No, no, tampoco hace... Pues mira, últimamente no hago ejercicio. No, 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 tampoco nos pongamos así. Otra preguntilla rápida es, cuando la pregunta es rollo, ¿y cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué quieren conseguir con esa pregunta, por ejemplo? Realmente no quieren conseguir nada, Ujú, ¿vale? Volvemos un poco a lo de siempre. Es un intercambio de información. Quieren conocerte un poquito más. vale. Saber a lo mejor tu expectativa o el cómo te... O simplemente small talk, ¿sabes? Es que esta pregunta realmente no Sí. te van a descartar por esa pregunta, ¿sabes? Obviamente no le digas, pues quiero tener tu puesto, porque los alumnos siempre, pues me veo en tu lugar. No, hombre, no, eso no. Eso Claro que está no. feo, eso está feo. Pero sí que puedes decir un poco, yo siempre les digo el que piensen que para un junior es muy fácil contestar esa pregunta, Ujú. porque ¿cómo te ves? Pues realmente me veo ya con la capacidad suficiente para tener a gente por debajo o para tener la capacidad de enseñar. Y ya está. ¿Ya Se está? acabó. No hay que darle más vueltas. No. Listo. Apuntar. Otra rapidita dice, hacerle muchas preguntas al reclutador, reclutadora, buena idea. Volvemos a lo de siempre, al final es un intercambio de info, ¿no? Pero, Sí, o sea, sí es buena idea. De hecho, en casi todas las entrevistas, siempre normalmente al final te van a preguntar, oye, ¿tienes alguna pregunta? Haz preguntas porque muestra interés. Ahora, ¿qué tipo de pregunta? Sencillas. Oye, ¿y cuántos proyectos tenéis con estas tecnologías? ¿Cuánta gente senior por juniors tenéis? Aparte de estos clientes, ¿trabajáis con otro tipo de sector? Esas preguntas son totalmente válidas. ¿Qué no tienes que preguntar? Oye, ¿cuántas vacaciones tenéis? ¿Hacéis subidas salariales? O si tenéis jornada intensiva en verano. ¿Vale? Porque, a ver, que esa información está bien saberlo, con suerte la empresa ya te lo ha dicho, ¿vale? Pero en una primera entrevista, al final es como una primera cita, entonces tenemos que intentar mostrar, proyectar al menos lo mejor de nosotros mismos. No vas a preguntar directamente por las vacaciones, espérate a la segunda cita para preguntar eso. ujú, vale, vale, ok, ok. Hay que esperar a la segunda cita. Eso ya lo tenemos clarinete. Y Jack, bueno, ¿qué recomiendan? Ya casi acabamos, ¿sí? ¿Qué recomiendan que aprenda una persona que recién comienza en el mundo de la programación? Dauge, eso te lo respondo yo, pero con un vídeo de YouTube. Ahora te digo cuál, exactamente. Y O que después, estudies. o que estudies. Y yo tenía una pregunta que yo creo que es la pregunta más importante de toda la entrevista. Esta. No te lo he dicho ni fuera de cámara ni nada. Vamos a ver. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Siempre. Siempre. Perfecto. Con cebolla, con Estamos a cebolla. gusto. Estamos Y si te con lo cebolla. preguntan en una entrevista, con cebolla Con también. cebolla también. Aunque No, no te con guste, cebolla. con cebolla. Con cebolla siempre. Hombre, le da un... No, le da un saborete ahí. Mira, dice que Olco pizza con piña o sin piña. Ojo aquí, ¿eh?
Uy, uy, uy. Yo te diría que sin piña, aunque demasiada gente conozco, Ya que le gusta la piña, ¿eh? Hay un montón de gente que dice, ay, pues con piña es la hostia, está buenísimo. por desgracia hay demasiada cada Hay vez. demasiada, Sí. literal. Pues nada, cracks. Bueno, este ha sido un poco el directo. Muchas gracias, Ire, por estar aquí. O sea, Nada. un auténtico placer. Dice Kiolko, la hawaiana es súper top. ¿Qué hawaiana? ¿Qué dice? Ah, la La pizza pizza hawaiana, que hawaiana. va a ser súper top, hombre, por favor. Pizza hawaiana, es una guarrada eso. Eso es una guarrada. Y nada, sin más. En principio, pues bueno, pues espero que os haya gustado. ¿Os ha molado, chat? ¿Os ha molado? Dolce, con piña, Dolce. Es que, mira, Dolce es la suscriptora number one del canal, ¿sabes? Está ahí, apoyando siempre. Pues le gusta con piña. ¿Qué hago ahora, Ire? ¿Qué hago? Unfollow. Unfollow, ¿no? No, es que a Dolce no le puedo hacer unfollow. No puedo, no puedo, no puedo. No, no, no. Me la lío parda, me la lío parda. Que os ha gustado, ¿no? Ha estado muy bien, muy buena entrevista, me ayudó demasiado. Me alegro un huevo. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Pues Pinia es algo de Vue. Sí, es un nuevo framework es un nuevo. Pinia no es algo de Vue, es un nuevo framework de JavaScript que ha salido hace como 2 meses, más o menos, y tiene un sistema de renderizado espectacular, ya lo veréis. Que, pues nada, Ire, no te alargo mucho más que es sábado, que muchísimas gracias por haber estado. Nada. Y nada, chat, nos vemos. Así que vamos cortando directo. Chao, chao. Y venga, venga, venga. Pau, pau.